Estamos conectados, pero ¿qué tan cerca estamos unos de otros? Esto es En Modo Consciente, un podcast de ICM-TV y AUDEC, donde hablamos de pantallas, vínculos y decisiones cotidianas que marcan la diferencia. En este episodio, el abogado Hernán Navarro nos alerta sobre los riesgos reales del entorno digital y cómo acompañar a niños y adolescentes frente a esas amenazas. Hernán, gracias por estar acá, por regalarnos este tiempo para entrar en modo consciente. Hernán Navarro es abogado, magíster en educación digital, docente universitario y speaker. Es el director ejecutivo de Grooming Argentina, la primera organización global creada para combatir el delito del grooming. Vamos a empezar por la raíz, por el principio. ¿Nos definís qué es grooming? Grooming es un anglicismo que proviene del Reino Unido allá por el año 2012, cuando el legislador entendía las conductas de preparación que va ejerciendo la persona adulta para preparar el terreno de la violencia sexual, de lo que se conoce como abuso sexual. Nosotros dimos una vuelta de rosca a esa definición, profundizamos no solo desde nuestra matriz ideológica, sino desde nuestro convencimiento de entenderlo ya no solo como la nueva modalidad de la violencia sexual sin contacto físico a niñas y adolescentes, sino que también lo consideramos el delito de mayor celeridad y el delito más grave o más gravoso en materia digital hacia las infancias y adolescencias. Es el proceso que ejecuta una persona mayor de edad para ganarse la confianza de cualquier niño adolescente, generar una construcción y una fidelización del vínculo para luego rápidamente, en una conducta generalmente pasivo-agresiva, sexualizarlo, donde se perfecciona la matriz de violencia sexual. ¿Y hay un estudio que nos diga en qué plataformas sucede más esto? Por ejemplo, no sé, WhatsApp, juegos en línea, Facebook, Instagram, TikTok, no sé. Te diría todas. Todas. Sí, o sea, no discrimina. Internet, hablemos de Internet, por ahí lo podemos resumir desde ese lugar. Internet o el entorno digital se ha convertido en un ambiente victimizante para las niñas adolescentes. O sea, en lo contrapuesto, digamos, la pedofilia, que es la segunda red del mundo más grande después del narcotráfico, ha encontrado en Internet, en este entorno digital, tierra fértil para poder construir, digamos, su matriz perversa, ¿no? Por eso digo, la pedofilia encontró en Internet el campo y el vehículo de contacto, el vehículo de proximidad. Por eso lo venimos señalando, lo venimos gritando hace tantos años, que estamos frente a una pandemia en las sombras, porque aún el mundo adulto que está anestesiado en materia digital, el mundo adulto que tiene una mirada sesgada de Internet, el mundo adulto que tiene una mirada inocua de Internet, parecería que estar en Internet es sinónimo de estar conectado a Wi-Fi. Lo pongo en términos resumidos para romper con esa idea reducida que tenemos de la vida digital, al punto tal de, aún en el año 2025, seguir hablando de lo virtual, cuando en realidad lo virtual refiere a algo de existencia aparente, ¿no? En lo contrafáctico, lo que sucede en Internet no es de existencia aparente, es real. Por eso yo hablo de la teoría de los dos, del mundo abstracto, ¿no? O sea, se puede claro, percibir. porque el mundo virtual versus el mundo físico. No, hablamos de un único mundo con distintas representaciones, una representación física, una representación digital. No hablamos de dos mundos paralelos, la falacia de los dos mundos que yo llamo. Entonces creo que en ese aspecto me parece súper interesante que podamos verdaderamente como comunidad y como sociedad reencontrarnos desde una lógica inevitable e ineludible que es que hoy somos todos y todas ciudadanos y ciudadanas digitales. Y en un estudio que ustedes publicaban desde la organización que vos liderás, Grooming Argentina, ¿verdad? Decía que 4 de cada 10 menores en América Latina conversa con desconocidos. Sí. La primera reflexión que me trae eso es decir, bueno, ¿por qué están chateando y conversando con desconocidos y no con sus grupos de pares, con sus amigos, con sus X educadores, padres? Y entonces, si están ahí, están en el mundo digital, nosotros como adultos, ¿qué podemos hacer y qué cosas concretas nos deberían llamar la atención, nos deberían prender esa alarma? Porque tampoco es ir a salir, a correr con un loco a decir, tipo,
qué espantoso esto que está pasando y no hacer nada. ¿Qué ejemplos concretos, no sé, por ejemplo, si un papá del otro lado nos está escuchando, dice, bueno, a ver, decime un ejemplo, ¿en qué cosas yo puedo estar atento, atenta? A ver, nosotros prestamos mucha importancia y mucha atención, incluso en el diálogo con las familias, a distintas situaciones, yo diría voces de alerta, ¿no? Situaciones que nos llamen poderosamente la atención. Nadie mejor y más que un padre o una madre conoce a su hijo o a su hija, por eso lo segmentaría en dos circuitos. Por un lado, lo que denominamos el universo de los indicadores generales, que podrían ser conducentes a cualquier situación de vulneración de derechos. Por ejemplo, la baja en el rendimiento escolar es un indicador general a cualquier situación de vulneración de derechos, no necesariamente o específicamente una situación de este tipo de violencia. En términos de indicadores generales encontramos las fluctuaciones en los estados de ánimo, o sea, las explosiones de rabia, de ira, la modificación del lenguaje corporal, esto de la evitación de la mirada, la cabeza agacha. Hablamos de comportamientos conductuales que nos despierten una necesidad de observancia al punto tal de sospechar que algo está pasando. Bueno, esto sería la voz de alerta en términos generales. Ahora, en materia de indicadores específicos, que son los que nosotros encontramos sistemáticamente en toda situación de este tenor, hay 3 que se repiten de manera sostenida en el tiempo y son el ocultamiento de los dispositivos móviles, la insistencia cuando es recurrente, cuando hay una necesidad exacerbada de querer conectarse, y la tercera, que se camufla con la propia dinámica de las infancias y adolescencias, que es el estar conectados hasta altas horas de la noche. O sea, estas 3 situaciones, alternadas, conjugadas, combinadas con las anteriormente señaladas en términos de indicadores generales, dan motivo y son motivo suficiente para que nos posicionemos desde un rol de protección, no de interrogatorio, no de presión, para generar un espacio de diálogo con nuestros hijos y con nuestras hijas. El lenguaje sexualizado también en edades prematuras puede ser un indicador tendiente a una situación específica. Bueno, por eso nosotros señalamos algo y en lo particular hago un llamamiento cuando planteo la idea de instalar en el hogar esta pregunta de cómo te fue en internet, ¿no? Les preguntamos a nuestros hijos cómo le va en la escuela, les preguntamos a nuestros hijos cómo le va en el deporte, pero nunca les preguntamos cómo les fue en internet hoy. ¿Qué hiciste? ¿Qué visitaste? ¿Con quién conversaste? Mirá todas las preguntas que se te ocurrieron en un segundo. Esto habilita el diálogo. ¿O qué páginas? ¿Qué te interesó buscar? Esto habilita el diálogo. No solamente habilita el diálogo, sino que también construye lo que nosotros denominamos la dieta digital. ¿Qué es la dieta digital? Al igual que cualquier dieta alimenticia. Bueno, ¿cuáles son los síntomas que estoy sintiendo? Me estoy sintiendo mal, se me hincha la panza, no puedo dormir, me siento pesado. Bueno, me tengo que ajustar una dieta. ¿Cuál es esa dieta? Y restringir determinados alimentos. Esto es la desintoxicación digital, ¿no? Restringir las horas de uso. A ver, América Latina son los países en el mundo donde los chicos están más tiempo conectados. Sí, puede ser que antes de los 9 años ya acceden a los dispositivos. Eso estudiaban ustedes, ¿no? Es que claro, en la Argentina, hay cifras específicas, pero... Sí, en América Latina son 4 de cada 10. Por ejemplo, en Argentina son 6 de cada 10. Bien. En América Latina son 4 de cada 10 quienes antes de los 9 años obtienen su primer teléfono propio. Yo esta acción la considero como una emancipación digital. Sí, es un poder muy grande que le estás dando en las manos a los chicos. O sea, el control ya no es tuyo. Sí. O sea, este es el mensaje que le damos a los padres. Desde el momento que le damos un dispositivo móvil a nuestros hijos, automáticamente perdieron el control. No, porque yo le instalo un software, tengo el monitoreo. No. O sea, un software de control parental puede ser una buena herramienta para determinadas cuestiones, pero no va a suplir el posicionamiento humano, consciente y presente que debe emplear una persona adulta responsable. El tema está en que es una herramienta con varias interpretaciones, porque hoy un software de control parental le sigue aportando al mundo adulto esa falsa, o alimenta esa falsa percepción de la seguridad, ¿no? ¿Y qué pasa? Y yendo concretamente a decir, bueno, si lamentablemente existe esa situación de violencia contra los menores, si eso como padre o como madre lo vemos, lo detectamos, ¿en dónde nos paramos? ¿Qué hacemos? Por un lado, desde el camino del acompañamiento, desde la víctima,
Y desde la parte legal, ¿qué se puede Bien. hacer? ¿Qué legislación hay hoy, por ejemplo, en América Latina de eso? A ver, las legislaciones son, o sea, los tipos penales en América Latina, verdaderamente, por supuesto que no quiero entrar en generalizaciones, pero son muy laxos, son ambiguos, son, incluso muchos de ellos, tal es el caso de Argentina, son subjetivos desde el punto de vista de aplicación penal, tienen montos de pena muy bajos que nunca se van a condecir con el padecimiento de la víctima. Pensemos que estamos hablando de la nueva modalidad del abuso sexual sin contacto físico. El daño es emocional. O sea, el daño emocional que sufre una víctima es el mismo daño emocional que sufre una víctima de violencia sexual física. Por eso lo equiparamos y lo planteamos desde el ámbito digital, desde la perspectiva digital. Entonces, un error muy común y muy recurrente que estamos encontrando es, logramos o la propia víctima logra de que pueda contárselo a papá o a mamá o a una persona adulta responsable. Sí. Esa persona adulta responsable incurre generalmente en negligencia por varias cuestiones. O se hace pasar por la víctima, casi convirtiéndose en un fiscal o en un investigador. Como que sacarle venganza o datos. Sí, pero perdiendo de vista que este es un delito transnacional donde desaparecen las fronteras. O sea, podemos tener una víctima en Montevideo o en Maldonado y el autor puede estar en Rusia. O sea, perdemos de vista que es un delito donde desaparecen las fronteras. Pero luego, el error más recurrente es el del bloqueo al perfil. La respuesta inmediata de todo padre o toda madre es la misma que muchos de los estados están imprimiendo, que es esto de, bueno, prohibir sinónimo de bloquear, como si resolviéramos el problema. Y no. Bloquear no es el camino. No, porque bloquear es frustrar o truncar el futuro del proceso penal. Bien. Me saco el problema encima, pero esa persona va a seguir abusando sexualmente a cientos y cientos y cientos de niñas y niños adolescentes. Entonces, bloquear no es el camino. Bien. Contacto cero con el delincuente sexual desde el momento de la toma de conocimiento de una situación, contacto cero, porque todo lo que hagamos va a activar una reacción y a prima facie o en los primeros momentos no sabemos hasta dónde escaló, no sabemos si nuestro hijo o hija envió foto, no envió, envió una, envió 100, envió un video, envió 100. O sea, hay que actuar con prudencia en ese aspecto en los primeros minutos que son cruciales. No continuar la conversación, no eliminar la conversación, siempre realizar captura de pantalla. Esto en materia judicial es discutible desde el punto de vista de la validez. De la semiplena. Claro, la prueba, no quiero ser técnico, de la validez de la prueba, muy bien, gracias. Pero a la vez sí lo que tenemos que aprender, por eso digo, en la era de la inteligencia artificial, tenemos que aprender qué es una URL. Estamos en esa contradicción. Va tan rápido la tecnología, va tan rápido, que hoy irrumpe la inteligencia artificial en el mismo momento que no sabemos cómo configurar un grupo de WhatsApp. Sí, supongo que la inteligencia artificial también como que dinamitó también este tipo de delitos. Lamentablemente ya te cuento de eso. Por eso, para cerrar, es no eliminar las conversaciones, bien, no eliminar los chats, no hacernos pasar por nuestros hijos, no bloquear, realizar capturas de pantalla, realizar la copia de la URL, a esto iba, la copia del link del perfil, bien, y siempre la denuncia como única respuesta. O sea, la denuncia viene a cortar con el abuso. Quedémonos con esa frase triste, pero a la vez poderosa desde el punto de vista de que le va a permitir a una sobreviviente o un sobreviviente de este delito, bueno, resignificar el dolor y también a la familia, pero para ello primero tiene que aparecer la denuncia, porque si no seguiremos siendo funcionales a lo que hoy estamos viendo, que es la alta cifra negra en los distintos países de América Latina. ¿Qué es la cifra negra? Son los casos reales, pero que no llegan a la órbita de la justicia por negligencia. Y contestando la pregunta anterior, diría que sí, la inteligencia artificial se vino a convertir en una herramienta eficaz para la pedofilia a la hora de cometer este tipo de delitos, digamos, el crimen, la pedofilia que actúa de manera subrepticia, ¿no? De manera oculta, se va ayornando y nos van sacando mucho tiempo de expertise en términos de dinámica, y ya se ha ayornado mediante la inteligencia artificial para desnudar a las víctimas y extorsionar. O sea, yo al inicio te decía que el grooming es un proceso de tiempo, ¿no? Que puede durar minutos, puede durar horas, puede durar semanas, puede durar meses, pero con la inteligencia artificial diría que la inteligencia artificial se convirtió
en la herramienta de extorsión que hoy utiliza la pedofilia para desnudar a las niñas, niños y adolescentes. El pedófilo ya no necesitaría ese lapso, ese tiempo, ese proceso para llegar a desnudar a la víctima y por lo tanto someterla A que le mande. a que le envíe fotos, sino que le dice, esta sos vos. Esta sos vos. Si no me mandás más fotos como esta, la que tengo en mi poder, se la voy a compartir a tu mamá, a tus amigos de colegio, a todo el mundo. Y ahí, con la mera construcción de una imagen sintética falsa, pero de característica hiperreal, acorraló a cualquier niño o niña adolescente. Esa es la mayor preocupación que hoy estamos teniendo. Y para no quedarnos justamente solo con eso, con la preocupación, porque obviamente después de toda esta conversación, lo que te queda es un sabor amargo y decir... Un sabor a realidad, Sí, lamentablemente. pero justamente para no quedarnos en decir, bueno, es la catástrofe, es el miedo, es qué vamos a hacer. ¿Cuál es el camino? Me imagino por dónde va, pero contanos un poco A ver. cuál es el camino. También creo que desde la organización que vos liderás están impulsando justamente a una Sí. mirada un poco más esperanzadora, pero contanos por dónde podemos ir. Por supuesto que uno trata, y te juro que estoy siendo demasiado suave, porque verdaderamente yo creo que nos estamos sometiendo como organización a observar y analizar y acompañar situaciones gravísimas desde todo punto de vista. Trato de no ser tan alarmista a la hora de dar un mensaje, primero porque sé la responsabilidad que tengo a la hora de comunicar, pero a la vez para no generar parálisis, porque el miedo genera parálisis. Eso. O sea, yo creo que tenemos que cambiar la palabra miedo por la palabra medio. Yo estoy convencido. Estoy convencido que una sociedad, más allá de digerir esta información difícil que yo soy consciente que doy, creo que a la vez una sociedad informada es una sociedad protegida. Y desde esa lógica, el llamado es a empoderar no solamente a las infancias y adolescencias, sino, y tal vez antes, al mundo adulto. Acá lo que está sucediendo es que hay un mundo adulto anestesiado en materia digital. Por eso las iniciativas que nosotros estamos construyendo, como por ejemplo la que hablábamos fuera de aire, bueno, como la escuela, ¿no? El principal actor preventivo, junto con la familia, la primera institución preventiva, debemos converger en una acción mancomunada, entendiendo que hoy a un chico le dicen feo en el aula y le dicen feo por Instagram. Cambia el paradigma de la victimización, o sea, las víctimas son las 24 horas. Entonces, si no comprendemos que Internet vino a cambiar la mecánica de toda situación de violencia, donde, digamos, Internet no ocupa tiempo y espacio. O sea, O lo ocupa 24 horas. Claro, por eso lo digo, lo ocupa 24 horas, a diferencia de, bueno, esta es la responsabilidad de la escuela, esta es la responsabilidad de la familia. Bueno, tenemos que nutrirnos de herramientas, de recursos. Me gustaría dejarte un mensaje que potencia e interesante acá. Una abuela en un teatro en Córdoba, una provincia de Argentina, me dice, mira, Hernán, y este es un lindo mensaje para que nos quedemos con esto. Me dice, yo escuché tu conferencia, vine a acompañar a mi hija, no te conocía, no conocía nada de esto porque tengo 78 años, me acuerdo, y uso el celular para llamar y para atender. Esto del WhatsApp, esto. O sea, era lo que en mi época decía era la caja boba, ¿no? Que Como le en decían la a la tele. en la alusión a la tele. Me dice, pero déjame decirte algo. Yo me voy distinta por la puerta por la misma puerta que ingresé, porque entendí y aprendí que si yo no me involucro, si yo no aprendo, no voy a poder tener herramientas para cuidar a lo que más amo, que es mi nieta. Entonces, el mensaje o el llamado es, me encantaría plantear un escenario distinto, pero es el escenario en el que estamos viviendo. Es la velocidad de la tecnología expresándose. Es el crimen organizado operando desde hace más de 30 años. Es la pedofilia operando hace más de 30 años. Entonces, el llamado urgente es, primero, a ser consecuente con la información recibida y a la vez a tomar acción. Digamos, y tomar acciones, por ejemplo, alguna concreta que quizás estés organizando o que ya estés practicando en Argentina, por ejemplo, no sé, talleres, acompañamiento, charlas. Nosotros trabajamos alguna concreta, o si alguien se quiere sumar, quizás hay alguna online por ahí que... Sí, fui a lo teórico para no aburrir con la gestión, pero a la vez es importante. Digamos, nosotros creemos que para nosotros
utilizamos la metáfora del bombero. Bien. El bombero se pasa más tiempo evitando incendios que apagándolos. ¿Por qué? Porque trabaja preventivamente y proactivamente desde la prevención primaria. Bueno, nuestra lógica es esa. Nosotros, el corazón y el motor de nuestra organización es la prevención. Para ello implementamos campañas en distintas instituciones, en clubes, articulamos políticas públicas con los estados, estamos proponiendo proyectos de vanguardia en materia de educación digital integral, este concepto nuevo que estamos fagocitando en América Latina con las escuelas, donde incorporamos a las familias, trabajamos con los niños, trabajamos con el cuerpo docente, en toda la construcción de la ciudadanía digital, porque fíjate que hoy los niños de 8, 9, 10 años que tienen acceso a un dispositivo, cuando vos les preguntás cuántos años tienen, sí, te dicen 8, 9, 10, pero cuando les repreguntás cuántos años tienen en internet, tienen 40, tienen 50. ¿Cuál es el mensaje? Que hay un mundo adulto que le pide y le exige a sus hijos que no les mientan desde una cuestión ética y moral, pero también nos tenemos que hacer cargo que es el propio adulto el que le crea cuentas falsas hoy a sus hijos, ¿no? Entonces, por eso digo, hay mucho para revisar. La propuesta es, primero, entender que estamos ante un problema grave. La segunda es no quedarnos con la parálisis, lo que genera el miedo, y también ese sesgo de no querer mirar este problema porque es feo, porque es grave, porque es horrible. De negarlo. Claro, porque entras en una conducta Sí. ¿no? de un sesgo de mirar para otro lado y tomar acción. Por eso vuelvo a la pregunta, ¿cómo te fue hoy en internet? Esa pregunta tiene que ser, te diría, casi obligada en toda familia, porque te permite construir pautas, normas de convivencia digital, te permite habilitar el diálogo con tu hijo o con tu hija para saber cuáles son sus gustos, cuáles son sus intereses. La dieta digital, otro concepto interesante, para regular las horas de conectividad. Entender que también la desintoxicación digital es tan importante como conectarse positivamente para estudiar, generar, ¿no? Divertirse, digamos, pues no todo es malo en internet. Por supuesto. ¿No? Es un y nos ha traído un montón de cosas buenas también. Es un equilibrio, tenemos que encontrar el equilibrio, pero lo que lamentablemente sucede es que esa desproporción en la balanza o ese desequilibrio en la balanza, lamentablemente lo digo en términos peyorativos, también es producto de que no hay un encuentro o no hay una armonización en los conceptos, en la educación, en la información, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que encontrarnos. Para ello el mundo adulto debe reposicionarse en un aspecto donde parecería hoy que los hijos son los padres en materia digital. ¿No? Yo aprendo, no, ella me enseñó cómo, porque yo no sé, le pregunto a mi hija. Sobre todo porque también cuesta como ayornarse, porque hasta los padres jóvenes también Eso quedan como viejos, porque la tecnología va tan rápido que eso te iba a decir. cada día sale una aplicación nueva o un... Padres millennials. Claro. Padres millennials que te preguntan cómo conectarse, qué es la URL. Claro. ¿Y ustedes eso, por ejemplo, lo enseñan en sus talleres? Sí, por supuesto. Nosotros trabajamos desde la construcción de la identidad digital, las medidas de seguridad. Estamos promoviendo campañas con la industria tecnológica. Lanzamos una guía hace algunos años con Twitter, hoy X. Sí. Lanzamos hace 2 años una guía con TikTok en la Argentina. El año pasado lanzamos una guía con Roblox. La verdad que estamos trabajando con toda la industria porque nosotros tenemos una mirada constructiva, no destructiva. Creemos que la industria tecnológica es parte del problema y debe ser parte de la solución. Y para ello, conforme a la idoneidad y a la especificidad que nosotros tenemos hace tantos años de hacer lo mismo todos los días, y que esta es la misión que en lo personal, digamos, Dios nos dio para poner en valor esta lucha, digamos, queremos construir a partir de ahí una propuesta que sea integral, holística, que también responde a la lógica de la dinámica de este tipo de conflictivas donde son transversales. O sea, un chico puede ser víctima en una escuela rural o en la mejor escuela posicionada. O sea, sí, acá, digamos, no discrimina ni... No, ningún estrato social, digamos. Por eso digo, cuidado, sí, un fuerte llamado al sentido de la responsabilidad, entender que lo que pasa en internet no es... no tenemos que suavizar o atenuar lo que sucede en internet o edulcorar lo que pasa en internet, porque en un clic o en un minuto le puede cambiar la vida a quien más amamos. Entonces, a partir de ese llamado tan fuerte en términos de reacción, es que le estamos pidiendo al mundo adulto que
que de una vez por todas se pare y mire de frente a una situación que es ineludible, que está sucediendo. Me encantaría venir acá y decir, bueno, tengo el método para que los pedófilos no le hablen a sus hijos. Lamentablemente no lo puedo hacer, sería mentir. O sea, un pedófilo se va a comunicar en algún momento con su hijo. Entonces, tenemos que trabajar para que cuando eso pase, tu hijo no sea víctima. Sí. ¿No? O sea, la mejor víctima es la que no existe. Tengan las mejores herramientas para poder zafar de eso. Para poder, y de vuelta, creo que educar en la confianza viene a fortalecer ese vínculo que debe existir siempre entre un hijo con un padre. O sea, no importa lo que te pase, yo voy a estar ahí para acompañarte, para ayudarte, para entenderte, para aconsejarte y para escucharte. Bueno, por eso digo, hay que trabajar mucho, no solamente con la familia, sino con una escuela. Hay que también interpelar a los estados a que promuevan políticas públicas que no existen. Eso te iba a preguntar, ¿cómo estamos en eso? No, bueno, a ver, se lucha con mucha vehemencia contra el narcotráfico, pero con cero vehemencia contra la pedofilia. Los y eso estados... supongo que también desestimula un poco también a la denuncia, ¿o no? Porque cuando no ves que del otro lado hay una política pública o hay una justicia que justamente hace justicia con eso, supongo que no es el mejor escenario. No, pero por eso digo, el Estado hoy aún no ha reconocido a la pedofilia como un enemigo público. Y mirá que tuve oportunidad de hablar con Kamala, ex vicepresidenta de los Estados Unidos, con Kamala Harris, tuve oportunidad de, en una mesa, hablar con Jill Biden, o sea, hablar con las primeras damas de todo el hemisferio. Sí. No existen en el hemisferio políticas públicas tendientes a luchar contra la pedofilia. Bueno, nos quedamos con ese gran desafío y con el desafío de empezar a trabajar en Uruguay, porque nos contaba fuera de aire que, bueno, hay una red que también estás liderando de Brooming Latam. Sí. Pero Uruguay todavía no estamos. No estamos, pero ya estamos. ¿Tenés el sueño de empezar? Sí. Ojalá podamos... En Uruguay la idea, nosotros el año pasado comenzamos a trazar acciones junto a una empresa muy comprometida, una empresa tecnológica que es NST, que es partner de Google. Empezamos a generar iniciativas. Y hoy literalmente dijimos, che, ¿por qué no animarnos a soñar y a promover una lucha fuerte en Uruguay y hacernos cargo de eso? Porque si hay algo que por lo que vinimos al mundo es para hacernos cargo también del compromiso que elegimos cuando hace 10 años no hacemos otra cosa que esto. O sea, nosotros respiramos esta lucha todo el tiempo. Y me parece que es un momento perfecto para poder construir en Uruguay iniciativas tendientes a esto, ¿no? Que las escuelas tengan sus programas de educación digital integral, articular con los municipios una política pública, articular con el Estado, articular con la Policía Nacional a través de la aplicación que tenemos, que lanzamos desde el año 2018 y que estamos empezando a regionalizar con Ameripol, con todas las agencias de policiales del hemisferio. Bueno, hay mucho por trabajar en Uruguay, por eso concentramos los distintos equipos para poder generar un espacio común que nos permita ir a todo Uruguay a poder promover esta iniciativa. Así que estamos a disposición, vinimos a construir y vinimos a poner en el debate y en la escena pública algo tan grave pero a la vez tan urgente para abordar. Muchas gracias, Hernán, por el tiempo, por ayudarnos a reflexionar y bueno, ojalá que así sea, que podamos enriquecernos juntos. Gracias a vos. Gracias.